Hoy es un día que seguimos con los mismos temas anteriores con el que iniciamos el año. Nicolás Maduro, Venezuela, impacto real en varios países, expectativa de qué vaya a suceder, una situación que no se entiende bien de cuál es el camino que quiere seguir los Estados Unidos, ya sea porque por un lado se entiende que Estados Unidos está buscando el bienestar, en teoría, de Venezuela. Otros entendemos que está buscando petróleo. Otros entienden que simplemente a Donald Trump ya se le pasó la mano. Y no se está mencionando solamente por el hecho de Venezuela, sino también por el hecho de un aumento de las tensiones con sus propios aliados. Hablando de Groenlandia, hablando de territorio europeo, que según su visión serían estructuras necesarias para el expandirse. Y aquí va el gran detalle o la gran visión. Para hacer un pequeño análisis de todas las situaciones y por qué, por ejemplo, Groenlandia viene siendo un territorio tan interesante. El cual yo les recomiendo hay una serie en Netflix muy buena que habla de Dinamarca y Groenlandia, de la política de Dinamarca y todo esto, que puede ser muy interesante para las personas que les interesa la política y la geopolítica, ya que habla de temas bien complejos respecto a las políticas de Dinamarca y cómo ellos más o menos se manejan. Y para el que no lo sepa, Groenlandia tiene mucha relación con justamente Dinamarca. Pero lo que se visualiza en este entorno geopolítico a vista general es lo siguiente. Nosotros estamos en una situación, digámoslo así, delicada, no necesariamente por los hechos que han ido sucediendo, sino más bien por las expectativas que se han ido creando o por las palabras que se han ido diciendo. Nosotros vemos que los Estados Unidos está dando ahora mismo unos porrazos sobre la mesa. Por más que la gente lo quiera negar o no lo quiere ver, Estados Unidos no está ahora mismo en su mejor situación. ¿Cuándo fue la mejor situación de los Estados Unidos? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, fue hace unos años con la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos fue el único país de los grandes que combatieron en la Gran Guerra Mundial, que no se combatió en su territorio. Algunos dirán, tenemos que recordar que efectivamente la primera intervención o donde se entra en el ataque en la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos fue con la guerra, o mejor dicho, con el ataque de los japoneses en Pearl Harbor. En ese lugar inicia la participación de los Estados Unidos en la guerra. Y lo menciono porque algunos me dirán, no, Joan, pero se atacó un territorio americano y entraron en guerra. Sí. Pero cuando uno piensa en Estados Unidos, Pearl Harbor viene siendo un espacio mínimo. O sea, es por Hawái, por allá, lejos de lo que es Estados Unidos. Era un lugar estratégico para los japoneses atacar, un sinnúmero de cosas que incluso lo atacaron mal, pero bueno, ahí ellos entran a la guerra. Pero uno no puede comparar la destrucción que tuvo Europa completa, incluidos los alemanes, con la destrucción mínima que presentó Estados Unidos simplemente por los ataques japoneses. Y menciono esto para que entendamos que Estados Unidos creció sobre los cimientos de sus aliados, bueno, principalmente sobre los cimientos de sus aliados. Porque en ese momento justamente Rusia, que era la URSS, estuvo bien fuerte. Fueron los que en gran parte lograron detener a los alemanes por el este.
y el gran general ruso llamado, o como se le llama, al invierno ruso, el general invierno, ya que los alemanes tuvieron muchos problemas para atacar a Rusia justamente por el gran invierno tan fuerte y devastador que se tuvieron que enfrentar en el territorio ruso. Cuando uno analiza este contexto, se da cuenta que Estados Unidos se logró hacer potencia en un espacio donde todos sus aliados eran extremadamente débiles. Y nosotros como República Dominicana también lo vimos efectuado en nuestro país. Durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tuvimos grandes exportaciones, sobre todo de caña. ¿Y por qué la tuvimos? ¿Por qué la caña? Porque una materia prima tan, digámoslo así, básica, primitiva, de la tierra, la agricultura, que normalmente a lo largo de la historia se ha visto la agricultura como la mala idea, digámoslo así. Bueno, la razón principal fue porque, como ya mencionamos, la Unión Europea estaba llena de problemas y ninguna de las plantaciones europeas funcionaba. Allá no había comida. Los Estados Unidos tenían que mandar raciones inhumanas, bueno, inhumanas no, pero raciones extremadamente grandes de comida para las personas, porque no había comida en la Unión Europea. En ese momento, Estados Unidos, como eran los únicos que podían llegar para allá de una manera estable, tenían también a toda América de su lado, considerando América del Sur completa, el Caribe, estaban cerca de ellos. ¿Qué hicieron los americanos? Se aprovecharon de la situación. Obviamente, como hubiera hecho cualquier otro país, eso no es problemático, pero se aprovecharon de la situación en donde comenzaron a mandar comida, comenzaron a vender un sinnúmero de productos a sus aliados. Cuando entran a la guerra, ya no solamente mandan productos, sino también que mandan armamento. Comienzan ahí, y ahí es que se ve el gran impacto del marco bélico o del mercado bélico de los Estados Unidos. Ahí es donde las empresas bélicas comienzan a volverse lo que son ahora mismo, generando ese alto impacto global. Y este contexto lo explico para que entendamos que ahora mismo Estados Unidos está muy distinto que en esa situación. Sus aliados no están tan débiles como antes ni le hacen tanto caso como antes, porque se dieron cuenta que Estados Unidos lo que estaba haciendo era estilo bullying, en donde él era el gran jefe y Estados Unidos solo piensa en Estados Unidos. American first, Make America Great Again. Hay una frase muy famosa también: Estados Unidos no tiene aliados, solo intereses, etcétera, etcétera, etcétera. El tema está en que se dieron cuenta los demás países que Estados Unidos no es el gran aliado ni el gran protector que se estuviera pensando. Aparece China y Rusia en el gran marco, y más que Rusia aparece China, la cual comienza con su dinero de su producción a enviar y ayudar, pongo mis comillas aquí, a los diferentes países que en muchas ocasiones ya los Estados Unidos tenían sometidos por su dinero. Y los comienzan, en teoría, entre comillas, a liberar. Y digo entre comillas porque simplemente comienzan a cambiar de dueño. Antes era Estados Unidos, ahora Estados Unidos está peleando con China para ver quién se queda con los títulos de propiedad de los demás países. En este gran contexto que se va moviendo hacia el crecimiento de un mundo más polarizado, en donde China también comienza a ser más poderoso, llegamos a un punto esencial de la economía global y de la economía estadounidense, que es donde Estados Unidos reafirma su fuerza poniendo como referencia su moneda, el dólar, el poder del dólar. ¿Y qué necesita ese poder del dólar para afianzarse? Además de la confianza que tiene el gran poder militar de los Estados Unidos,
está el petróleo. El petróleo se ha ido comercializando durante muchísimos años en función del dólar. Los países árabes, Emiratos Árabes Unidos, los grandes productores de petróleo, habían llegado a un consenso en el cual Estados Unidos iba a ser el gran ganador de la influencia, ya que tenían que mantener simple y llanamente su moneda estable y todo el mercado se iba a vender. ¿En qué moneda? El mercado de petróleo en dólares. Esto se ha ido moviendo. ¿Por qué? Porque justamente en los últimos años los países árabes han comenzado a darle la espalda a Estados Unidos porque ya no se sienten identificados con el gran poderío y el gran dinero de los Estados Unidos. Estos factores, como ha sido en Estados Unidos el incremento de la deuda estadounidense a niveles críticos, exorbitantes, y aquí hablamos de deuda pública del 50, 60%. En Estados Unidos ya han superado el 100% y es el 100% de la economía más grande del mundo. Ellos son más estables por ciertas cosas, sí. Pero por eso incluso es que usted comienza a ver en las noticias y en los datos cómo la economía, los rankings y todos comienzan a bajarle la confianza a los Estados Unidos. Y como esta confianza se ha ido perdiendo, el dólar ya, o el barril de petróleo ya no solamente se está pensando en función del dólar. Con la guerra de Ucrania y Rusia, los rusos dicen: yo no voy a comprar petróleo o no voy a seguir comercializando petróleo en dólares porque me tienen paralizadas las cuentas en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se comienza a perder la confianza en el dólar. Y ahí, en ese comentario, hay todo un camino importante que recorrer en términos de confianza. Y es el caso Ucrania-Rusia. Recordemos que durante esa temporada, que sigue, pero no sigue, o sea, no hay mucha, ya no es el mismo seguimiento que se le da, porque al final en las redes sociales, como en todo, las cosas son por costumbre o por fama, no porque realmente le duelan a las personas las cosas como son. Porque al final los rusos hicieron lo que quisieron con Ucrania y han hecho lo que han querido con Ucrania y nadie ya habla de eso. Estamos en el nuevo tema que ahora es Maduro. Anterior a eso era Irán y Palestina. Bueno, el punto está de que cuando Estados Unidos ve la situación Ucrania y Rusia, una de las primeras reacciones fue una bomba nuclear de la confianza en el dólar. Y una bomba nuclear para la confianza en también la economía rusa y su sistema financiero. ¿Y cuál fue esto? Estados Unidos tiene el control del sistema SWIFT, que es un sistema para hacer transacciones internacionales. Ellos lo crearon, ellos tienen el derecho de tener el control sobre ese sistema, sí, muy bien. Pero además de eso, tienen el control de sus bancos, igual que nuestro país y todo. Y eso también está válido, se entiende. Pero cuando tú le quitas el dinero a otro país, así como le quitaron al presidente a Venezuela, que usted esté de acuerdo o no, también le han quitado el dinero a otros países que no le caían bien, como los rusos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos le dijeron: todo el dinero que usted tiene en el banco ruso, Rusia como país, está bajo el control americano. Nosotros, como americanos, somos dueños de su dinero, del trabajo duro de un país, de toda la economía de un país, de todo lo que se movía en los Estados Unidos de cuentas rusas, ya sea para, por ejemplo, pagarle a los mismos americanos sus servicios, ya sea para pagar el petróleo, lo que sea. Todo ese dinero
a los rusos se lo quitaron. Hasta nuevo aviso. Y usted dirá, bueno, qué bueno, eso fue durante la guerra, todo eso se... Yo se lo puedo entender si lo aplauden, pero va la misma pregunta que se estaba haciendo respecto, y se crea la desconfianza de los Estados Unidos respecto a la toma de el presidente venezolano en estas situaciones. Yo te lo puedo aplaudir, pero ¿y si tú me lo haces a mí? Yo entonces voy a dejar de tener tanto dinero en dólares. Yo voy a dejar de utilizar el dólar tanto. Vamos a dejar de ahorrar en dólares en los mercados estadounidenses. Vamos a comenzar a ahorrar en otras monedas o en otros materiales. Y es el contexto en el que estamos viviendo en la actualidad. El dólar más débil porque se ha generado una desconfianza en el mismo. No es 100% porque Estados Unidos ha decidido limpiarse la cara o ha decidido volverse más competitivo. No. Sino también porque los mismos países se han dado cuenta que no se puede confiar tanto en los Estados Unidos. En el gran país de la libertad. En el gran país que protege la libertad de expresión, en teoría. En el gran país que protege la libertad de prensa, en teoría. Entonces, en este marco generalizado que estamos analizando, vemos cómo los Estados Unidos rompe la confianza en su sistema financiero, que sigue siendo fuerte, sigue siendo bueno, pero rompe la confianza de los países en este sentido. Rompe también durante varias gestiones, las últimas gestiones, la confianza de los aliados, en donde con solamente la política de Donald Trump se ve que ser aliado de los Estados Unidos y ser su enemigo es casi lo mismo. Se rompe la relación en los últimos años tan fuerte que se tenía con el petróleo árabe, porque se meten en contra de un país que es aliado de todos los productores del petróleo árabe, que es la OPEP Plus, con Rusia ahí adentro. Entonces, todos estos mecanismos que han generado o que están haciendo los Estados Unidos para mantener su fuerza, su hegemonía global, ha también mermado la confianza que se tenía dentro y se tiene dentro de su sistema, generando así un país grande, un país fuerte, realmente no podemos negarlo, pero un país que se le ha roto toda la confianza con los demás países. Y cada paso que dan lo que genera es temor. Temor, el cual hace muchos años ya se había tranquilizado e incluso se está llevando consigo la confianza en muchos mecanismos internacionales, como puede ser, por ejemplo, la ONU. Ya la gente no está confiando tanto ni siquiera en la ONU. ¿Por qué? Porque lo que dicen ellos lo que son unos seguidores de Estados Unidos, y si no le hacen daño ahora, por ejemplo, o una reprimenda ahora a los Estados Unidos por intervenir sin permiso de otro país o sin un derecho de la ONU para intervenir en ese país, ellos van a hacer lo que ellos quieran. Y si la ONU no hace algo, también estaría vendida. O sea, en otras palabras, ellos serían, como Estados Unidos es, juez y parte. Y es lo que se está viendo ahora. También rompiendo la confianza en mecanismos internacionales de tranquilidad. Todo esto hay que verlo, todo esto hay que analizarlo y entender que este año viene siendo un mundo mucho más complejo. Entender cómo se está moviendo la política. Y esto es sin hablar de China, solamente analizando el poderío actual de los Estados Unidos, que aunque se ve firme en teoría con un presidente que habla fuerte, Estados Unidos está año tras año y día tras día mucho más débil que como estuvo en sus momentos
mejores, en su momento prime, en su momento de la Segunda Guerra Mundial.